Vamos a la palabra de esta mañana. Híjole, amados, pues yo estoy muy expectante porque vamos a iniciar una serie de mensajes basados en la carta a los Filipenses. Es una carta con mucha riqueza espiritual, como todos los libros de la Biblia. Pero te voy a decir algo, orando, porque no crea que se predica lo que a uno le parece como pastor, no. Se predica lo que el Espíritu Santo quiere para su iglesia. Entonces, buscando al Señor, pudimos entender que el Señor quiere que tú y yo vivamos en el gozo del Señor. Entonces, los niños pueden pasar a su salón de clases, por favor. Sé que me estaban viendo medio, ¿qué onda con el pastor? Se le fue la onda. No, hija. Pues gracias a Dios. ¿Está listo? ¿Sí? Muy bien. No se distraiga. Si el compañero enseguida se está durmiendo, despiértelo, tiene mi permiso, para que no se pierda la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué no abrimos nuestras Biblias en la carta a los Filipenses? Acompáñenme. Vamos abriéndola. Y vamos a orar, ¿sí? Señor, te damos gracias por la Escritura, porque es inspirada por ti, por tu Espíritu Santo. Señor, tu palabra es más viva y es eficaz. Es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Señor, que en el nombre de Jesús esta palabra pueda dar un fruto abundante en nuestras vidas y perseverante. En el nombre de tu Hijo Jesús, dígale al Señor: te entrego, Señor, mis cargas, mis preocupaciones, porque hoy te escucharé. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, esta serie de mensajes la hemos titulado El gozo que vence. El gozo que vence. Dios quiere que tú y yo podamos vivir en un gozo espiritual que proviene del cielo, que proviene del Espíritu de Dios que habita en nosotros. Un gozo verdadero, no una felicidad momentánea. Entonces, la carta de los Filipenses nos va a proveer una rica enseñanza de lo que un hombre de Dios plasma en sus escritos, inspirados por el Espíritu Santo, y nos hace notar el gozo con el que el escritor redacta esta carta. Y el escritor de esta carta es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es el escritor de esta carta, inspirado obviamente por el Espíritu Santo. Ahora, la fecha de su redacción fue en el año 61 después de Cristo. Pablo escribió esta carta probablemente, escucha, durante su primer encarcelamiento en Roma, alrededor del año 61 después de Cristo. Es un hecho, es una evidencia histórica y es totalmente verdad que esta carta Dios se la dio a Pablo cuando estaba encarcelado. Algunos estudiosos y eruditos de la palabra han creído que el encarcelamiento en Roma para esos años era de dos maneras. Primero, había algunos presos que estaban en una cárcel de un cuarto de 1 por 1. Es decir, un cuadrito de 1 metro cuadrado. Y en medio solo tenía un hoyo donde era la letrina, donde se hacía del baño. Era la manera en donde los presos estaban encarcelados durante este año. U otra forma de estar encarcelado era estar
en una celda más amplia, pero atado 24 horas a un soldado romano. Había diferente turno en los soldados y cada soldado relevaba al verdugo del preso. Este era el encarcelamiento romano para esos años. Entonces, el apóstol Pablo, desde golpizas hasta el encarcelamiento, fue lo que experimentó por guardar la fe en Jesucristo. Ahora, Pablo desarrolló un gozo en Cristo Jesús tan increíble y tan real que pide que los filipenses lo conserven y puedan experimentar este gozo que él tiene a pesar de sus prisiones. Esta es la ocasión, este es el mensaje central de la carta a los filipenses. Estas pruebas enseñaron a Pablo a estar contento en toda situación, porque Cristo estaba en su vida. Y esta misma riqueza espiritual que tiene Pablo, que ha descubierto en Dios Pablo, es el deseo que él tiene, que los filipenses puedan experimentar este gozo verdadero. Gozarse en medio de cada situación. El tono general de esta carta refleja la gratitud de Pablo hacia los filipenses y su gozo en Dios. Para Pablo los filipenses fueron muy cercanos, amados. Incluso de todas las cartas paulinas, la carta a los filipenses es una carta muy cálida. Porque Pablo desarrolló una conexión espiritual con esa iglesia como con ninguna otra. Todas las cartas fueron inspiradas por el Espíritu Santo, pero con los filipenses Pablo tenía más familiaridad, porque él fundó esta iglesia. Él pastoreó esta iglesia alrededor de 2-3 años y estuvo al pendiente durante 10 años antes de redactar esta carta. Entonces los filipenses nos van a enseñar cómo mantener una relación cálida con Jesús en medio de toda situación. Ahora, 2 versículos de esta carta que nos hablan de un contenido general de este libro serían Filipenses 1:21 y Filipenses 4:4. Se vale anotar, tráiganse sus apuntes. Filipenses 1:21 y Filipenses 4:4. Vamos a leer Filipenses 1:21. Dice: porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Filipenses 4:4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Estos 2 versículos nos hacen ver el contenido general de esta carta. Ahora, ¿cómo es posible, amados, al tú y yo estudiar Filipenses? ¿Cómo es posible que alguien que está encarcelado pueda escribir esta carta que muchos la han llamado la carta del gozo? ¿Cómo es posible? Un hombre que tal vez está en una celda tan pequeña, con mal olor, con humedad, o un hombre que posiblemente está atado 24 horas sin privacidad a un verdugo, a un soldado romano, ¿cómo puede tener tanto gozo? ¿Y cómo puede manifestar tanto gozo? Esta carta expresa el gozo que hay en amar a Jesús y seguirle. Esta carta expresa que el cristianismo es una aventura. Jamás es una vida tediosa, monótona, sin sabor, sin calidez. Esta carta nos demuestra que en Jesús hay un gozo permanente a nuestro alcance. ¿Qué es lo que este hombre conocía? Y cuando tú lees esta carta, tú pensarías, si no conoces el contexto histórico, que Pablo está pasando una de las mejores temporadas de su vida. Que Pablo está de vacaciones tal vez con sus discípulos más cercanos, con alguna piña colada, con hielos. Todo resuelto, todo bien a gusto.
El ministerio prosperando, los discípulos ganando más discípulos. Todo está bien para Pablo. Si tú no conoces el contexto histórico, tú pensarías, Pablo está pasando uno de sus mejores momentos en la vida. Pero no. Es el gozo que hay de parte del Espíritu Santo en él, que lo hace ver la vida diferente. ¿Qué es lo que este hombre conocía? Que hoy en día, después de un poco más de 2000 años, muchos hijos de Dios no conocemos. ¿Por qué? Porque la preocupación nos invade, el estrés nos invade y viene esa ansiedad y viene ese temor al futuro, y el gozo del Señor parece que no ha sido conocido en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo somos la iglesia. ¿Qué es lo que este hombre conocía? ¿Qué es lo que había recibido de parte del Espíritu Santo? Algo por lo que he estado orando, amados, te lo exteriorizo. Algo por lo que he estado pidiéndole a Dios son dos cosas en oración. Número uno, estoy orando porque los creyentes dejen de pensar como los no creyentes. Estoy orando por eso. Estoy orando porque Dios renueve nuestro entendimiento. Porque es una bronca querer vivir una vida eterna teniendo una mente carnal. Y algo por lo que he estado orando de estos días para acá es de que renueve nuestro pensamiento, porque muchos cristianos obedecen a Dios por miedo a las consecuencias del pecado. Entonces eso a mí me hace pensar algo. Entonces, si Dios removiera las consecuencias de nuestra desobediencia, entonces algunos no aborreceríamos el pecado. Entonces algunos no sirviéramos a Dios con devoción y compasión. Y eso me hace ver que no hay una mente renovada en Cristo. Porque cuando tú y yo experimentamos una mente renovada en la palabra de Dios, tú y yo obedeceremos a Dios por amor, no por miedo al castigo, sino porque hemos comprendido que el mensaje del Evangelio es un mensaje de un amor eterno y glorioso. Entonces esa es la necesidad de la iglesia de hoy en día, una transformación en mi manera de pensar. Ponte a pensar, si pudiéramos medir el gozo, si hubiera un gozómetro, hay termómetro, ¿verdad? Un gozómetro. A ver, mujer, ponme el gozómetro. No, viejo, llegas hasta punto 5 nomás. Está lleno de preocupación. A ver, mujer, ponte el gozómetro. Punto 1. Amados, muchas veces los hijos de Dios están tan cargados con preocupaciones reales y ficticias también. Con pensamientos que invaden nuestra paz y roban nuestro gozo y nos hacen olvidar el glorioso regalo de parte de Dios que tenemos, que es Cristo. Y en esta época que vamos a entrar, decembrina, Navidad, tú y yo tenemos que recordar cuál es el verdadero gozo y el verdadero sentido de nuestra felicidad. No es una felicidad momentánea, sino es un gozo espiritual, es un gozo de parte de Dios. Y ese gozo es Cristo. ¿Por qué en ocasiones nos cuesta tanto dejar algunos frutos de la carne? ¿Por qué hay tantas veces que nos cuesta? Nos cuesta tanto. Y caemos así como en un tipo de justificación diciendo, es que esto no es pecado, no hay que exagerarle.
No, ¿sabes por qué? Porque en ocasiones nuestro gozo está en algún fruto de la carne. Entonces no podemos prescindir de algunas cosas de la carne por el reino de Dios, porque nuestro gozo aún está en cosas de la carne o en cosas de este mundo. Entonces tenemos muchas polémica en la iglesia. Algunos se inclinan por qué cosas no son pecado, a otros se inclinan por qué cosas sí son pecado, pero la verdad de las cosas es como Pablo le dijo a los corintios: si ves que tu hermano por motivo de conciencia no puede comer carne, entonces tú no comas carne para no ser piedra de tropiezo. Entonces algunas veces no prescindimos de algunas cosas porque es fuente de nuestro gozo. Y caemos en polémica. La iglesia está llena de polémicas. Y es que ¿hasta dónde llegar? Pablo le dice a los corintios: por motivo de tu hermano prescinde por el reino de Dios, por la unidad en el cuerpo de Cristo. Esto quiere decir que nuestra mente muchas veces no ha sido renovada, porque nuestro gozo aún está en cosas pasajeras, momentáneas y carnales. Las circunstancias no deben de influenciar mi gozo, porque ellas nunca han sido la fuente de mi gozo. Como cristiano, Dios no ha destinado que las circunstancias sean la fuente de tu gozo, porque las circunstancias cambian bien tremendo cada día, cada semana, cada mes, cada año. El Señor quiere que nuestro gozo provenga de sus promesas, de lo que Él ha dicho, de lo que Él ha establecido en su palabra. Filipenses 4, verso 11 al 13. Vamos a leer. Dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Vamos a repetir una vez más. Pues he aprendido a contentarme. Dile al que está enseguida de ti: podemos aprender. Cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Denle un aplauso al Señor, porque Él nos da la fortaleza para en todo momento permanecer fieles al Señor. Ahora, este verso nos hace ver que Pablo aprendió. Entonces tú y yo podemos aprender. Este pasaje nos habla de cómo Pablo aprendió a gozarse, a vivir agradecido, a vivir confiando en el futuro, en el Señor. Entonces, si Él aprendió, yo puedo aprender. Entonces, cuando Cristo es mi fuente de gozo, no hay nada que me pueda mover el gozo, porque Jesús siempre estará para mí. Entonces, cuando yo aprendo a que Jesús es el centro de mi vida, es el gozo que me levanta, que me inspira a seguir adelante, entonces mi gozo no será removido, porque te tengo noticias, iglesia: Jesús siempre está para nosotros. Su amor es inconmovible. Muchos te han dejado y muchos te dejarán, pero Jesús siempre estará ahí. Dele otro fuerte aplauso al Señor, por favor. Fíjate bien, mi gozo es directamente proporcional a la distancia de lo que yo vivo al trono de la gracia. Mi gozo es directamente proporcional a la distancia entre el trono de la gracia y entre donde estoy. ¿Qué quiere decir esto? Que mi gozo es proporcional a si yo vivo en la carne o en el espíritu. Si tú y yo vivimos en la carne, las circunstancias nos van a afectar. Pero si tú y yo vivimos en el espíritu, el gozo no se va a perder, porque el espíritu no puede ser encadenado, porque el espíritu no puede ser oprimido, pero la carne sí.
Entonces Pablo tiene una cadena que sujeta su carne, pero esa cadena no sujeta su espíritu. Entonces cuando tú y yo vivimos en la carne para mis deseos, para mi satisfacción propia, para lo que mi carne quiere y me olvido del espíritu, las circunstancias me afectan. Pero vivir en el espíritu nos da acceso al fruto del espíritu, que es gozo, paz, amor, templanza, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Iglesia, nos conviene a montón vivir en el espíritu, porque cadenas sujetan la carne, pero el espíritu no puede ser sujetado, porque nuestro espíritu ha sido conectado con el espíritu de Dios y somos uno con Él. Somos uno con Él. El gozo de nuestra salvación fue una realidad cuando conocimos a Cristo y hoy puede seguir siendo tu realidad. El gozo de tu salvación. Quiero darte un ejemplo. Imagínate, has planeado el mejor momento familiar. Por meses lo planeaste. Tú quieres días soleados. Tú quieres buenos días. Y llevas tu canasta de picnic. Todo está como tú lo habías planeado, pero de repente no sale el sol y comienza a llover. Si tienes hijos de fuera, ellos lucharon por estar ese día contigo, un ambiente familiar. Apagaste celular, pero el sol no salió y comenzó a llover. Tu picnic se arruinó. Entonces comienzas a ponerte de genio, esposo, y la mujer también se empieza a poner de genio, ¿verdad? Porque la mujer es más paciente, pero cuando ya ve que el hombre salió de sus casillas, entonces ya no queda otra que seguirle el cuento. Los hijos empiezan a poner irritados y tú dices, ¿qué pasó con el sol? Es un ejemplo. Pero ¿cuántas veces no nos salen las cosas como hemos planeado? ¿Y sabes por qué? Porque tal vez Dios permitió que no saliera el sol para darnos cuenta que nuestro gozo estaba en el sol. Es un ejemplo. Pero ¿cuántas veces no salen las cosas como queremos? Tal vez porque Dios quiere que nos demos cuenta que nuestra satisfacción está en eso y no en Cristo. Entonces el sol no sale porque mi gozo estaba en el sol, no en Cristo. Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, si para mí el vivir no es Cristo, entonces no habrá gozo. Porque para muchos su vivir es el trabajo. Entonces mi gozo está sujeto a mi trabajo. Entonces cuando el trabajo no va bien, mi gozo para abajo. Felicidad momentánea, pasajera, volátil. Entonces, si para mí el vivir es Cristo, dice, y el morir es ganancia. Entonces, si para mí el vivir son mis finanzas, entonces tus finanzas cuando vayan bien, tú tienes gozo y satisfacción, pero cuando van mal, no hay gozo. Entonces tú caminas por la vida como cristiano. ¿Cómo estás? Bien. Mi trabajo va bien. Estoy bien económicamente. Muchas veces les preguntas a cristianos: ¿y cómo está tu vida espiritual, tu relación con Jesús? Eso puede mejorar. Entonces, mientras mis finanzas y mi trabajo estén bien, ¿qué le hace que mi relación con Jesús esté a medias? Al cabo puede mejorar. Entonces tú estás viendo como tu gozo a tu trabajo y tu relación con Cristo como tu hobby. Ese es el problema. Porque Él se va al gozo de tu vida espiritual. Porque entonces tu relación con Cristo no es prioridad. Tu gozo está en otras cosas efímeras y pasajeras. Escucha con atención. El Hijo de Dios tiene la capacidad para disfrutar la vida.
Pero es una realidad que no se puede vivir una vida eterna teniendo una mente en lo terrenal. No podemos vivir la vida que Cristo nos ofrece en su plenitud si nuestra mentalidad no ha sido renovada. Ahora, escucha, en Filipenses vamos a encontrar 16 veces Pablo hablando de gozo. 16 veces. ¿Qué conocía a este hombre? Me vuelvo a hacer esta pregunta. ¿Una cadena con un cuate ahí las 24 horas? ¿O un cuartito con un hoyo en medio? Muchos dicen que los presos colgaban de ahí los pies, o simple y sencillamente estaban parados. Esa era la tortura. Entonces 16 veces Pablo nos habla de gozo en esta carta, y 11 veces habla de una mente o de actitud. Entonces, amados, hay relación en el gozo y el estado de tu mente, cómo estás pensando en la vida. Entonces mi actitud determina mucho en mi vida. Va a determinar mucho la actitud con la que enfrentamos el mañana en nuestros trabajos, en nuestros matrimonios. Va a afectar mucho mi actitud. Romanos 12, 1 al 2. Dice la escritura: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Una vida de adoración a Dios. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se puede adorar a Dios sin la mente transformada. No se puede conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, si seguimos pensando como el no creyente. Oro para que el creyente esta mañana piense como hijo de Dios y no como los no creyentes. Porque en Cristo tenemos una herencia y es espiritual. Nuestra vida tiene que ser espiritual. Ahora, vamos a aplicar esta palabra a la vida práctica. Porque muchos podemos estar pasando por algunas situaciones. Y esta palabra, el Señor nos habla de que tú y yo podemos disfrutar el gozo del Señor como Pablo lo disfrutó, si tú y yo prestamos atención al consejo de la palabra. Número 1, si gustas anotar, si tú quieres disfrutar el gozo del Señor en tu vida, si tú quieres disfrutar la vida plena a la que Cristo te ha llamado, vamos a Filipenses 1:21 y te darás cuenta de que tú necesitas una mente enfocada. Pablo está diciendo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ganancia. ¿Qué quiere decir? Enfocado en Cristo. Número 2, tú necesitas una mente desprendida. Filipenses 1:21 está diciendo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Una mentalidad desprendida. Nada de este mundo me pertenece, nada de este mundo me llevaré. Estoy siendo desprendido por ganar a Cristo. Número 3, una mente humilde. Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Una vida con humildad nos lleva al gozo. Una mente de siervo. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2:5, una mentalidad de siervo. En el servir hay gozo. Derrocha todo tu amor hacia ti mismo. Derrocha todo tu cuidado hacia ti mismo, y vivirás la vida más miserable que tú puedas vivir en la tierra. Howard Hughes, el aviador. ¿Alguien vio la película? Con Leonardo DiCaprio, cuando construye aviones, y se mantenía afanado por sus aviones. Murió solo en un cuarto de hotel con un trauma hacia las bacterias. Se comió todas las uñas de su ansiedad
¿Por qué, amados? Porque el ser humano no es llamado al egoísmo. Nuestro gozo está en tener una mente de siervo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Número 5. Una mente que ve hacia el futuro. Filipenses 3:13. Una mente que no se queda en el pasado. Dice, hermano, yo mismo, Filipenses 3:13, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Una mentalidad que no se queda en el pasado, sino se extiende a lo que está en el futuro. Amados, no pierdas el gozo por las cosas del pasado. Extiéndete. El año que viene hay cosas nuevas, hay proyectos nuevos de parte de Dios, y tú tienes que dejar el pasado. Pero el pasado, hay un futuro glorioso esperándote. Atrévete a dejar y soltar el pasado. Denle un aplauso al Señor, por favor. Una mente agradecida, número 6. Si tú quieres disfrutar el gozo de tu salvación, tú tienes que tener una mente agradecida. Filipenses 4:6. Dice la palabra de Dios, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Una mente agradecida, una mente que valora todo momento. Para Pablo era tan importante tener para un petate y unos frijolitos como para tener una cama king size, de esos colchones de los osos que se acuestan, o una rachera. Entonces las dos cosas eran importantes para Pablo. El petate con los frijolitos era una bendición del cielo, y el colchón Silly o Charmy, no, ese es papel de baño, con arrachera. Para Pablo su gozo estaba en Cristo y lo aprendió. Entonces la iglesia lo podemos aprender. Amén. Y número 7, si tú y yo queremos experimentar el gozo del Señor, tú y yo debemos de tener una mente confiada en Dios. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Una mente que confía en el Señor. Una mente que entiende que estamos delante de un Dios real, que venció a la muerte, que resucitó y que tiene cuidado de sus hijos. Una mente que le dice a la preocupación y a la ansiedad, si el Señor ha estado en mi pasado y está ahorita conmigo, también estará en mi futuro, porque Él es fiel. Amados, la ingratitud nos lleva a la falta de gozo. Ingratitud por lo recibido. Podemos tener 9 cosas, pero es que nos falta una para las 10. Y eso nos roba el gozo. Podemos tener una pared blanca, pero ese puntito negro nos roba el gozo. Hola. La gratitud es la clave de la satisfacción. Filipenses 4:6-7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, cuando yo presento mis peticiones y lo que me falta a Dios, nunca se me puede olvidar tener una actitud de gratitud. Porque mucha gente ora a Dios y presenta sus cosas que son imposibles, pero si no agradece,
tan solo por el privilegio de ser hijo de Dios y tener un Dios que lo escucha, entonces se va de la oración sin gozo a trabajar, a la rutina diaria sin gozo, porque está enfocado en el punto negro de la pared blanca. Pero si tú y yo presentamos nuestra oración, nuestro clamor, nuestras imposibilidades con gratitud, declarando en fe que todo tenemos en Cristo que nos fortalece, aunque nos falten tal y tales cosas, hay gozo en nuestro día, en nuestra semana, en nuestra familia. Puede haber gozo, no necesitas que algo o alguien te complete. En Cristo estás completo, iglesia. Amén. Déselo fuerte al Señor. Entonces, si tú y yo queremos vivir sin paz, viviremos en ingratitud. Amén. Pero si hay gratitud, viviremos con paz. Con paz. Porque, amados, todo lo que hemos recibido es tanto. Es tanto. El problema de muchos cristianos es que siempre caen en la trampa. Bueno, no siempre, muchas veces caemos en la trampa de compararnos con los demás. Y muchas veces volteamos y vemos a los que tal vez para nosotros están mejor que nosotros. Sea agradecido. Y fíjate lo que Dios te ha bendecido. Deja de voltear para arriba a compararte según esto con los que están mejor que tú. Y ve a los hospitales y ve que hay gente que no tiene lo que tú tienes. Vámonos todos a la brigada este 14, toda la iglesia. Y vamos a entrar con gozo esta Navidad. Y que vengan las compras navideñas y que el Buen Fin y otro segundo fin y todo el rollo. Eso no nos da ni gozo. Eso no es nada de gozo. ¿Te da gozo eso? Eso es pasajero, volátil. Pero cuando tú ves la necesidad de los demás, entonces dices: Señor, gracias. Por eso Jesús dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Porque ahí viene la satisfacción y dices: Dios, esta persona está batallando con el cáncer y por tu gracia yo estoy sano. Esta persona está perdiendo a su ser amado y por tu gracia mi familia me espera en casa. Wow. Tú y yo tenemos que entender que nuestro gozo no es pasajero. El que viene de parte de Dios es permanente. Amén. Amados, Filipenses 2:19 dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Ese Timoteo era de los discípulos más cercanos de Pablo. Y dice: para que yo también esté de buen ánimo al saber que de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros. Pablo nomás tenía a una persona con el mismo sentir, y era Timoteo. Nomás a él. Nomás uno con el mismo sentir que lo comprendía. Esto es un reto para todos, para mí, para ti. Porque muchos de nosotros tenemos un roce con alguien. Alguien está en desacuerdo con nosotros y se nos va el gozo. Alguien no me saludó. Alguien no hizo lo que yo quería. Y se nos va el gozo. Pablo está diciendo: solo a Timoteo tengo. Con uno me basta para no perder el gozo. Con uno me basta. Wow, esta es una mente agradecida.
Entonces Pablo está diciendo, bueno, el equipo pastoral que tengo, ¿dónde está Aristarco? ¿Dónde está Gallo? ¿Dónde está Epafrodito? No sé, pero aquí está Timoteo con el mismo sentir. Yo no sé si había frialdad espiritual en ese momento en el otro equipo. No, yo no sé. Pero Pablo está diciendo, solo a Timoteo tengo. Amados, eso es ser agradecido. Ver la pequeña nube como un aguacero que viene a tu vida. Ver el pequeño detalle como una bendición para tu vida. Ver el pequeño inicio como algo maravilloso de parte de Dios. Eso es ser agradecido. Eso es ser agradecido. Eso es valorar los pequeños inicios y honrar a Dios y que tu gozo sea cumplido. Amén. Acompáñenme por favor para terminar. Y si alguien me puede ayudar con música. Vamos a leer Filipenses capítulo 1 al 6, ¿ok? Vamos a estar leyendo Filipenses 1 al 6. Con esto vamos a entrar a la conclusión. Escucha con atención. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Estamos leyendo Filipenses 1, verso 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si algo llenaba de gozo a Pablo, es la fe que tuvieron los filipenses desde el primer día. ¿A qué se refiere cuando Pablo dice, por vuestra comunión en el Evangelio, yo estoy agradecido desde el primer día hasta ahora? Habían pasado 10 años de que se fundó esta iglesia de Filipenses. Y el primer día, déjame te explico, anótalo, no lo vamos a leer, pero está en Hechos 16, verso 11. Ese es el primer día de la iglesia a los filipenses, de los filipenses. Hechos 16, verso 11. Puedes leerlo en tu casa. Ese es el primer día. Y Pablo dice, cuando yo me acuerdo de ustedes, yo doy tantas gracias a Dios con gozo, porque desde el primer día ustedes están en Jesús hasta el día de hoy. ¿Cuál fue el primer día de los filipenses? Pablo había sido llamado por el Espíritu Santo. De repente tienen una visión de un hombre macedonio pidiéndoles ayuda. Y Pablo decide ir a la región de Filipos. Ahora, es bien importante saber que Filipenses fue la primera iglesia europea que se abrió. Cuando llega Pablo a la ciudad de Filipos, Pablo tenía como costumbre llegar a las ciudades, inmediatamente buscar las sinagogas de los judíos para enseñar el evangelio. Pero se da cuenta que en Filipos no hay sinagogas, no hay nada. Pero se topa a unas mujeres orando a orillas del río, clamando a Dios. Y se da cuenta que la visión que tuvo se estaba cumpliendo. Ahí, con ese grupo de mujeres, se convierte Lidia, una mujer importante en el pueblo, comerciante de una tela que se llamaba púrpura, muy costosa. Una mujer que con gozo
sin importar su clase social, dice: yo necesito a Cristo, Pablo. Y es la primer discípulo de la iglesia de Filipos. En ese momento Pablo y Silas, su compañero, todos los días van a orar al mismo punto, y de repente comienzan a encontrarse con una mujer con espíritu de adivinación. He aquí, los hijos del Dios viviente han venido acá. Y Pablo, fastidiándose en una de esas, le dice: en el nombre de Jesús, sale espíritu de adivinación. La mujer es libre. Y tenemos a la segundo miembro de la iglesia de Filipos. Después, los amos de esa mujer, porque esa mujer era esclava, la agarran contra Pablo y Silas y dicen: estos cuates nos robaron la ganancia de la adivinación de esta muchacha. Porque la adivinación viene del infierno y solo saquea a las familias. ¿Y qué hace? Se llevan al cepo a Pablo y a Silas. Este es el inicio de la iglesia a los filipenses. Y Pablo y Silas, en vez de renegar, en vez de quejarse, dice que cantan himnos adorando a Dios, con un cepo en la cabeza, atados. Me imagino que era este canto: mi corazón entona la canción, cuán grande es Él. Y empiezan a adorar, y de repente hay un temblor y las cadenas se sueltan y están libres Pablo y Silas. Entonces el carcelero se da cuenta de que lo van a matar y se va a suicidar. ¿Por qué lo iban a matar? Porque no le iban a creer que hubo un temblor y que los presos se soltaron, y se iba a suicidar. Y de repente Pablo: no lo hagas. Y tenemos al tercer miembro de la iglesia de Filipenses. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Inmediatamente este carcelero lo lleva con su familia y todos se bautizan y creen en Jesucristo. Ese es el primer día que Filipenses 1:5 está describiendo. ¿Cuál fue tu primer día, iglesia? ¿Te acuerdas cómo fue tu primer día? Cuando Cristo se reveló a tu vida. Tal vez como Lidia, no te importó lo que iban a decir de ti. Tú dijiste: sí, Jesús, yo quiero seguirte. ¿Cuál fue tu primer día, iglesia? Tal vez había espíritus en tu vida, cadenas, y el Señor te liberó. O tal vez eras como ese carcelero, que ya no encontrabas sentido a la vida, que solo querías acabar con tu vida, pero vino Cristo y te dijo: hey, espérate, todavía tengo planes maravillosos contigo. Amados, ¿cómo fue tu primer día? Cobra el gozo de tu primer día en el Señor. Vuelve al gozo de tu primer amor, iglesia. Vuelve a ese momento donde había pasión en tu vida, donde tu gozo era ser salvo y poder adorar a Dios con manos limpias, porque la sangre de Cristo te había limpiado. ¿Cuál fue tu primer día, iglesia? Vuelve a ese primer día. Vuelve a ese primer día. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie, por favor. Que el Espíritu Santo nos recuerde y que podamos ser una iglesia que desde el primer día hasta ahora estamos en Cristo, estamos en el gozo de nuestra salvación, dependiendo de lo eterno, dependiendo en el Señor, en nadie más, en nadie más, en nadie más. Dile al Señor: tú eres mi gozo, Jesús. Tú eres mi gozo. Tú eres mi gozo. Desde el primer día hasta hoy, tú eres mi gozo. Desde el primer día hasta hoy, Señor, tú eres mi Salvador. Oh Jesús, gracias por salvarme. Gracias por ir por mí.
Yo era como Lidia. Yo era, Señor, como esa mujer. Yo era, Señor, como ese carcelero sin esperanza. Yo era, Dios. Y tú me has hecho un hijo, una hija de Dios. Dile gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Vamos, que vuelva el gozo a la casa del Señor, porque delicias y gozo hay en la presencia de Dios. Hay en la presencia de Dios plenitud de gozo. Adóralo, dile gracias, Jesús. Dile gracias, Jesús. Desde el primer día hasta hoy, tú has sido fiel, tú has sido bueno. Desde el primer día hasta hoy, Señor, gracias. Gracias, Señor, mi vida no tenía esperanza, pero tú, Señor, hiciste todo nuevo en mí, Jesús. Gracias, gracias, Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Bendito sea el nombre de Cristo.